ya Vania nos presentó, ya estuvimos platicando el día viernes. Bueno, vamos a iniciar. A mí me gustaría que dos personas me dijeran desde su perspectiva personal, individual, incluso si ya tienen algún acercamiento teórico, tienen un minuto para platicarme, ¿qué es el feminismo? ¿Qué se nos ocurre hoy, ahorita, en este momento? ¿Qué es el feminismo? Dos manitas arriba, a ver quién dice yo. Lo que sea que nos venga a la mente, no se preocupen. Hola, buenos días a todos. Pues mi idea del feminismo es como una corriente teórica en donde nosotras las mujeres vamos a luchar por la igualdad de nuestros derechos ante los hombres. Es así la idea muy general. Gracias. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más tenemos por ahí? Bueno, en términos también muy generales, es un movimiento social, no solo una cuestión teórica. Es de carácter internacional, se habla de muchos feminismos, hay desde el liberal hasta el radical, y efectivamente tiene razón Nietzsche, tiene que ver con la lucha por los derechos y libertades de las mujeres. Yo ahí la dejaría para dar oportunidad, porque además me encanta ver tanta juventud acumulada ahí por ahí, para que las compañeras y compañeros puedan participar en cuanto a las fallas técnicas puedan resolverse. Pero es muy importante mencionar que habemos mujeres y hombres también que se asumen con visión feminista, con visión de perspectiva de género, pues que estamos trabajando conjuntamente. Yo escuché con atención la presentación de los compañeros y me parecieron sumamente interesantes, muy importantes. Ahí la dejo. Gracias, buenos días a todas y todos los compañeros que están el día de hoy en esta reunión virtual. Yo creo que es necesario reescribir la historia para lograr los cambios que la sociedad moderna nos está exigiendo en este momento. El feminismo es un movimiento político, social, cultural, económico, que no es otra cosa más que la búsqueda de igualdad de los derechos entre los hombres y mujeres y, por supuesto, eliminar cualquier tipo de violencia entre ambos. Porque pareciera ser que en esta ideología que se ha planteado, pues el hombre es el malo. El hombre es quien ha venido subyugando desde pues, toda la historia a la mujer, pero en esta nueva etapa, yo creo que una etapa de sensibilidad, pues no, es un momento que no nada más le debe de incumber a las mujeres, sino debe de estar interrelacionado con todos los miembros de la sociedad interactual para poder dar verdaderamente un reconocimiento y una salida, y sobre todo pues, esta igualdad de género que se ha venido planteando desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Y entonces, pues yo creo que para mí es importante precisamente el tener los conocimientos teóricos para poder llevar algo a la práctica y entender los movimientos sociales que se han venido llevando a cabo últimamente más radicalizados aquí en nuestro país con las compañeras feministas, que aunque no lo compartimos, pues de igual forma pues hay que respetar y apoyar ese tipo de manifestaciones ideológicas. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a ver, este es un concepto retomado del material que vamos a leer justamente. Me gusta este concepto de feminismo, todo lo que ustedes acaban de decir efectivamente es cierto, todo eso es y otras cosas. Por un lado, sin embargo, sí hay que entenderlo como esas partes que tienen, que se conforman de un todo. Efectivamente, por un lado, es una doctrina que aboga por la igualdad de derechos sociales y políticos y que además históricamente ha reconocido esos derechos iguales para hombres y para mujeres. Más allá incluso de los propios géneros. También es un movimiento organizado para la obtención de esos mismos derechos, no ha sido una concesión propiamente del Estado o de la estructura de organización, sino ha tenido que ser resultado de muchos procesos organizativos de personas. Es también la reivindicación de las demandas y la construcción de un aparato teórico. Efectivamente,
Sin este aparato teórico sería prácticamente imposible definir y tener claridad de los cambios y del andamiaje jurídico y de las libertades que el día de hoy tenemos en pleno siglo XXI. Si no hacemos uso adecuado, como ustedes mismos lo decían, de todo este aparato conceptual que gracias a esta teoría tenemos el día de hoy y que nos permite entender la realidad desde diferentes ópticas. Y por otro lado, también es un cambio social a una gran escala, ya lo decía Rosita, internacional, ¿no? Que tiene por objeto incrementar el poder de las mujeres. Por ahí hubo quienes decían empoderarnos efectivamente. Así es. Estos ya son conceptos más actuales que inicialmente, o que han dado justamente el empoderamiento. Hablar de empoderamiento de las mujeres es resultado de toda esta construcción teórica y de este análisis histórico que se ha hecho del papel de las mujeres y del feminismo en el mundo. Déjenme platicarles que, curiosamente, etimológicamente, el feminismo tiene un sentido justo que tiene que ver con la biología. Por aquí tenemos un biólogo y una médica. Justamente se hablaba como de estas características que se le hacían a los hombres cuando tenían tuberculosis, y entonces decía, es que es un feminismo, quiere decir que vas adquiriendo más características físicas de las mujeres, y esa fue la primera vez que se utilizó. Posteriormente, ahorita lo vamos a ver, Pauline Delabarre, que es el primer material que se conoce y es teórico histórico sobre el feminismo, lo retoma y le cambia considerablemente el término para definir una serie de movimientos y pensamientos sí revolucionarios que pretendían englobar las necesidades de la mitad de la población, de las mujeres. Otro concepto que es clave para entender el feminismo es el concepto de sexo. La mayoría de todos nosotros entendemos a qué nos referimos cuando decimos sexo. Y efectivamente tiene que ver con esas diferencias estrictamente biológicas, esas diferencias que son también marcadas por la genética y que nos permiten diferenciar en ese primer momento al macho de la hembra, ¿no? Considerada única y exclusivamente estas atribuciones con las que se nacen y que son invariables, pero que no determinan la conducta. Esto, y justamente Simone de Beauvoir, que empieza a plantearse, que ya muchos habrán leído El segundo sexo, retoma justamente a Pauline, pensando en esta división sexual, en esta división de los sexos, y dice, bueno, no, lo que genera la opresión de las mujeres, pues no tiene que ver con la biología, ¿no? No tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con otras cosas. Y surgen otros conceptos relacionados que nos permiten entender qué son esas otras cosas. Y un concepto fundamental es el género. El género que define los roles, lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, y que tiene que ver con esa creación sociocultural específicamente de ese momento, en este momento qué significa lo femenino, qué significa lo masculino. Son esas construcciones que se hacen en cada uno de los momentos históricos y particulares. Y en consecuencia, al ser construcciones sociales, se pueden modificar. Esta construcción sí parte de las diferencias biológicas, pero no es determinante. Ahora lo vamos a entender más claro con este esquemita, que no es mi esquema. Todas las imágenes que vamos a ver a lo largo de las presentaciones son de descarga libre en la web, ¿vale? Que tenemos que es este sistema sexo-género, que efectivamente por un lado tenemos al sexo, que entiende las diferencias específicas de hombres y mujeres, macho y hembra, los genitales, ¿no? Una construcción natural que parte de esas diferencias fisiológicas y que no cambia por sí solo. Bueno, hoy podríamos cambiar esta condición a través de, por ejemplo, la intervención médica, ¿no? Y por el otro lado está esta construcción sociocultural del género como lo masculino, si es hombre, y lo femenino, si se es mujer. Por un lado, hablamos de un trabajo remunerado, en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, un trabajo doméstico de cuidados. No les dejé que leyeran esa parte que tiene que ver justo con la construcción del patriarcado, que ahorita vamos a ver, pero me encanta porque de pronto decimos, bueno, es que hay condiciones naturales que hacen que las mujeres hagamos ciertas actividades, por ejemplo, la reproducción, ¿no? El ser capaces de generar vida o de cargar la vida, y otras que son más enfocadas a los hombres y que tienen que ver con las características fisiológicas y de género. Sin embargo,
rastreando, ustedes espero que tengan la curiosidad en algún momento, no es tan determinante, pero sí es importante saber de dónde viene, desde la perspectiva de estas autoras, la división sexual del trabajo y por tanto la opresión. Y se remontan a muchísimos años atrás. Gerda Lerner habla del 3600, si mal no recuerdo, ahorita les digo. Sí, 3500. 3100 al 600 antes de Cristo, ¿no? Que es cuando se construye este concepto, ahorita lo vamos a ver a detalle. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Habla de la edad de los metales y dice, antes de la edad de los metales había cierto respeto por las actividades de un sexo del otro y de un género y del otro. A partir de la edad de los metales, en la cual se empiezan a generar instrumentos para facilitar la caza y la supervivencia, y con el uso de los metales se requiere de una capacidad física específica para utilizarlos, es decir, una capacidad que no necesariamente la fisiología de las mujeres permite. Los hombres son más fuertes, tienen más músculo, etcétera. Entonces, el uso y manejo de estas herramientas es mucho más sencillo para ellos por sus características físicas, lo que va permitiendo esta división bajo, y a la pues eso, no olvidemos que cuando tú eres capaz de hacer ciertas cosas, vas ejerciendo cierto nivel de autoridad sobre el resto. En esa medida es como se van generando estas diferencias, y lo masculino, y lo que tiene que ver con el cuidado doméstico, con la atención de los hijos, pierde cierto valor dentro de la sociedad. Y así es como se va configurando esta división, que sí tiene mucho que ver con este sistema sexo-género. A ver, dos manitas arriba que me quieran poner como ejemplo alguna situación o estas relaciones desiguales a partir de esta división que tenemos con el sistema sexo-género hoy en día. Dos manitas arriba. Pues creo que uno podría ser el cuidado y la atención de los hijos, que va más allá de lo que decías, ¿no? Como de cargar la vida, más bien como de hacerse cargo del cuidado, tal cual. Y otro que me vino a la mente mientras hablabas era esta parte de, pues como de la dirección de grupos, es decir, solo los hombres podían o pueden estar, a veces son catalogados así, como jefes, ¿no? Uh-huh. Las mujeres se duda mucho, ¿no? Bueno, ahora ya se duda, antes, bueno, estaba como completamente negado, que puedan. Yo creo que, como ya se ha mencionado antes, siempre he dicho, esto viene también de la forma en la que educan o la que nos vienen educando. En este caso, en el sistema sexogénero, pues yo siento que aquí tienen también que ver los roles que nos dan a nosotras las mujeres o los estereotipos. Por ejemplo, están muy acostumbrados a decirnos, tú eres mujer, tú te tienes que dedicar a tu esposo, o si eres niña te vistes de rosado, solamente juegas a la tacita de té, X cosa. No puedes jugar a la pelota porque ya es de niño, y viceversa. A los niños también se les está educando de esa manera, desgraciadamente. Entonces creo que de ahí partirían mis dos ejemplos que estás pidiendo. Sí, bueno, yo nada más para tratar de comprender un poco más el tema. Lo que pasa es de que yo trato de ubicar las cosas dentro del contexto sociocultural o el desarrollo cultural de cada región. Porque, por ejemplo, en la cultura anglosajona, pues las mujeres tenían una gran participación en la caza, en la pesca, en las batallas. En algunas culturas de las islas en el Océano Pacífico, pues todavía se presenta al día de hoy matriarcados en donde una mujer tiene 2 o 3 esposos. También en algunas partes de Mongolia. Y yo creo que realmente el problema es, o se debe de tratar a nivel focalizado, a nivel regional o a nivel país, porque sí es cierto, en nuestro país el patriarcado se ha impuesto de una forma terrible, que ha condicionado el cómo la mujer se desempeña en el ámbito social, cultural y económico, político incluso. Y en ese sentido creo que el análisis, mi reflexión siempre va hacia hacerlo a algo más localizado. Y eso lo podemos ver con los roles que actualmente existen,
tanto en los partidos políticos como en el trabajo. En mi localidad, todavía la mujer cumple una gran función o cumple su función como ama de casa y el hombre carga con la responsabilidad de llevar la casa, aunque no siempre es así y muchas veces abusa del trabajo físico o de la aportación o no reconoce la aportación de las mujeres y eso es algo muy localizado aquí en donde yo estoy. Ok, correcto. Ahorita vamos a meternos un poquito más al tema del sistema patriarcal o el patriarcado, pero por ahorita vamos a centrarnos un poquito en el tema del sistema sexo-género y las determinaciones que se tienen. Este mecanismo efectivamente es una categoría de análisis y quiero que así nos vaya como quedando claro. No es justo una opinión de si eso no es una categoría de análisis que se propone desde el feminismo y que justamente nos permite entender cómo han sido las relaciones aún en Angola, aún en Haití, aún en Chiapas, ¿no? ¿Cómo han sido las relaciones del sistema sexo-género? Efectivamente, cada una tendrá sus particularidades y sus diferencias, pero en términos generales siempre determinan desde una construcción sociocultural qué es lo masculino y qué es lo femenino. Todas, absolutamente todas las civilizaciones y las culturas utilizan un sistema sexo-género para definir determinados factores y determinados comportamientos y definir los roles sociales dentro de su propia estructura organizativa. Voy a pasar ahora sí, les quiero poner un video. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying, people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. The good news is that we have a uniting movement. It is called He for She. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much. Listo, sí. Bueno, yo creo que es un video súper interesante. Yo creo que desde el punto de vista, sobre todo, ya que la gran parte de las que estamos participando somos mujeres, yo creo que en algún momento de nuestra vida, sobre todo en nuestra formación, o incluso en el trabajo, nos ha pasado mucho toda esta cuestión de lo que está hablando el video. Yo creo que primero para que para que se nos deje de tratar así en todos nuestros ámbitos, en lo familiar, en lo profesional, nosotros debemos de empezar a modificar precisamente parte de estos patrones y sobre todo las que somos mamás, empezar también a nuestros hijos. Yo creo que es algo muy interesante que finalmente nosotros debemos empezar a romper precisamente todos estos patrones para que eso empiece precisamente a no seguir siendo una cuestión, pues una realidad para la gran parte de para las que trabajamos en otros ámbitos y de cierta manera también empezar a romper con la cuestión también de la violencia de género. Gracias. Muchas gracias, Victoria. ¿Alguien más? Ustedes, a ver, les quiero hacer otra pregunta. ¿Ustedes consideran que esos requerimientos, Narci, ¿te parece que esos requerimientos que vimos ahí son válidos, son actuales? ¿Te parece que tiene que ver con el aquí y ahora de México?
Sí, de hecho, justamente mi participación iba en torno a cómo estos estereotipos, cómo lo esperamos desde que estaban en el vientre de la madre, ya esperamos algo para el niño o para la niña, ¿no? Entonces, apareciera o muchas veces decimos, no, es que eso era como de otra época, pero no, es desde la actualidad lo que esperamos para las niñas, para lo que esperamos para los niños. Ya hay como roles bien estereotipados de decir, bueno, estas son actividades, cuando sea mi hijo yo quisiera que sea esto cuando sea grande, ¿no? Yo quiero que sea esto para mi hija cuando sea grande. Entonces, ¿cómo los vamos encauzando justamente en esta cuestión de estos roles? Entonces, es muy actual, por supuesto que es muy actual, se ve y lo que esperamos desde que son niñas o de lo que son niños, ¿no? Sí, respondiendo a su pregunta, esto es muy actual en lo personal, yo lo viví al momento de elegir la carrera. Ahorita estudio Ciencias Políticas y Administración Pública. Mi familia me decía, no, estudia odontología o estudia enfermería. Y yo, porque, o sea, me decían, estudia algo que puedas estar en tu casa, algo que puedes, no sé, tener tu consultorio, atender a tus hijos. Y era así como, pues, yo no me gusta estar en mi casa, yo quiero salir, quiero conocer. Y me aferré a esa idea y a final de cuentas, pues, tuvieron que apoyarme. Hasta ahorita ya voy por el 7º semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública. Entonces, es muy actual. Hasta la fecha lo veo con mis sobrinos, tengo 2, y es así como, le traje un carrito al niño, le traje una muñeca a la niña, y yo, no, o por ejemplo mi sobrina es así como, hay un carrito, yo quiero jugar con este, y mi cuñada, su mamá, le dice, no, tú juega con este, es para niños, y que no sé qué. Y yo, no, o sea, no por el hecho de que juegue con un carrito, ya quiere decir que es niña. Tú déjala que viva, que experimente. A final de cuentas, ella solita en cierto momento va a decidir por ella misma, no tienes por qué estar decidiendo tú por ella. Entonces, son temas, a pesar de que yo, o sea, en tiempo decía, no, eso ya no es ahorita, pero conforme vas viviendo, vas experimentando, vas conociendo todos estos temas, te das cuenta que realmente no ha pasado, o sea, ha pasado el tiempo, pero sigue siendo lo mismo, las acciones, las vivencias, cómo vas educando a tus hijos, de tú como niño vete y ayúdale a tu papá allá afuera, tú como niña vente, ayúdame a hacer la comida, atiende a tu hermano, atiende esto, y es así como, pues vamos a cambiar con eso. Tenemos que tratar de modificar todas esas acciones, costumbres que se nos han venido atrayendo de generación en generación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. A ver, es bien importante que tengamos bien claros estos conceptos. La intención de esta primera sesión no es emitir un juicio de valor sobre si está bien o está mal, pero partamos de un hecho, de que efectivamente, ya lo comentaba por ahí Horacio, me parece, o Jaime, no recuerdo, perdone, una disculpa por la falta de atención. Lo comentaban, corresponde sí a un determinado momento histórico, con determinadas características, pero todas las organizaciones sociales indiscutiblemente parten justo de estos preceptos que se tienen sobre lo que debe ser o hacer una mujer y un hombre. Y a partir de eso se crean todos estos códigos culturales, todos estos códigos que van marcando la pauta de nuestros roles y de nuestro hacer en la sociedad. Y justamente a partir de esta definición y de estas diferencias que se hacen en virtud del sexo, empiezan a surgir ciertos debates, principal y en principio sobre la igualdad. Y aquí me voy a ir un poquito más adelante, vamos a brincarle al siglo XVII, al siglo XVIII, donde justamente surge este debate de la igualdad y tiene que ver precisamente con la Ilustración. Ustedes se acuerdan del siglo de las luces seguramente, en donde ya después de un renacimiento, esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión, pero para situarnos en el contexto de la igualdad, este concepto de la igualdad surge de la Ilustración, ya una vez concluido un proceso de revolución industrial, ya una vez concluido un proceso filosófico de renacimiento, ¿no?
que pone justamente a la razón en el centro del debate, y en un posterior momento, en otro momento histórico que es la Ilustración, surge este factor de la igualdad como un concepto fundamental y universal para todos los seres humanos. Desde esta perspectiva, quiero que veamos justamente este concepto de la igualdad, qué onda con él, qué supone. Bueno, les decía yo, surge la Ilustración y justamente parte de la necesidad de universalizar la igualdad de todos los hombres en libertad. Y aquí voy a hacer una acotación, porque es importante definir y tener claro de qué libertad estamos hablando en este momento de la Ilustración, ¿sale? Porque justo como lo decíamos hace rato, hay que entender el momento histórico, o reconocerlo, repasarlo. Ustedes son la mayoría universitarias e universitarios, y sí, supongo que sí recuerdan un poquitín qué era lo que sucedía en este siglo XIX, XVIII y XIX. Bueno, me regreso de nuevo. Decíamos la igualdad de los hombres en libertad. ¿Qué quiere decir eso? Parte de dos principios. Uno, la libertad entendida como un valor. Se es libre o no se es libre, y se determina a partir de la capacidad que tenemos las personas de tener autonomía y ser capaces de autodeterminarnos. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces de tomar decisiones, que somos capaces de construir nuestro futuro, nuestra vida, nuestro presente. A eso se refiere el concepto de libertad a partir de la Ilustración. Sin embargo, y cuando hablamos de igualdad, la igualdad no se puede entender justo como un valor. La igualdad, desde esta perspectiva y desde en general, la igualdad no es un valor. La igualdad es un término y es un concepto relacional que invariablemente me va a llevar a pensar igual a qué. Cuando hacemos, por ejemplo, una operación aritmética o cualquier otra operación matemática, 3 más 2 es igual a 5, igual a. Estamos hablando de que la suma de dos factores es igual a 5. Lo mismo puede ser 5 por 1 es igual a 5. Es exactamente lo mismo. O sea, no podemos hablar de igualdad así en términos tan abstractos si no partimos de un referente. ¿Igual a qué? Y ese otro referente, nos dice Simone de Beauvoir, el referente es el hombre, lo masculino, lo que es esencial, lo que es importante. Y a partir de aquí, lo otro, o la otra, en este caso. En estos términos es en los que hay que entender la igualdad y la libertad. A partir de este concepto, ¿no? Entendemos, y el debate posterior viene, que dicen, pues sí, carnal, estamos hablando de igualdad, pero no igualdad para todas y todos. O sea, sí en el dicho, pero no en la práctica, ¿no? Y a partir dices, ¿por qué igualdad? Pues igualdad para quién y respecto a qué, ¿no? Y efectivamente, desde esta visión ilustrada se pretende una igualdad que está como en los griegos, ¿no? Definida para una élite por sexo, o sea, igualdad para los hombres, efectivamente para los hombres, porque ahorita lo vamos a ver y ustedes lo van a leer en el material. El debate se da en, pues si no somos realmente iguales, chava, ¿no? Por etnia, dependiendo de las características de esa etnia, de ese sector, de ciudadanía, si eres o no ciudadana, de estatus, de qué clase social eres. De eso, en esos términos estamos hablando durante la Ilustración de la igualdad y de la libertad, ¿no? De esa, insisto, la libertad como esa capacidad de autodeterminación y de autonomía. En ese terreno se habla durante la Ilustración de la igualdad. Con el debate feminista, cuando nos empezamos a ver excluidas de este concepto universal de igualdad, pues decimos, no es por ahí. Y de aquí viene un debate que es súper importante y que va a marcar todo el feminismo del siglo, de todos los años venideros. Y es un debate muy actual al día de hoy y que justamente tiene que ver con un feminismo que se reconoce de la igualdad y un feminismo que se reconoce como el de la diferencia. Y a partir de ahí vienen muchos y muchas corrientes de pensamiento y acciones prácticas y teóricas del feminismo. Hasta ahorita vamos abordando el tema en términos conceptuales y en términos teórico-históricos, ¿vale? Las siguientes sesiones ya lo vamos a ver en términos un poco más prácticos, aún mucho más prácticos. A partir justamente de este concepto de igualdad, se empieza a cuestionar, pues, ¿igualdad para quién y en qué términos?
¿no? Para todas las mujeres y hombres, las feministas empiezan a decir igualdad también para nosotras, porque en la medida en que las mujeres, y esta es toda un ala del pensamiento que va a marcar el siglo XIX, ¿no? En la medida en que las mujeres adquiramos derechos, ¿no? Porque durante la Ilustración se habla de derechos, del derecho universal a la igualdad, ¿no? Vamos a poder intervenir en la vida pública y de esta forma van a poder cambiar nuestras condiciones generales de manera sustancial. Se parte aquí de una visión individual, efectivamente, ¿no? Está en nosotras la posibilidad de transformar esto, de hacerlo desde una perspectiva distinta. Hasta este momento seguimos siendo tratadas y asumidas además por nosotras mismas como eso, como lo otro, lo inesencial, dice Simón. Y bueno, pues al final del día, pues los hombres encuentran muchas formas de reacomodarse en estos nuevos discursos, encuentran formas sutiles, dice Simón de Beauvoir, de aprovechar esta alteridad, ¿no? De la mujer, ser la otra, ¿no? Desde mi yo. Y entonces, pues se va configurando un pensamiento dual, ¿no? A partir de aquí empieza a generarse un pensamiento, digamos, diferente. Aquí me voy a basar un poquito en Nuria Varela, que es mexicana, que además me encanta el trabajo que ha hecho, ¿no? Y en el que ella habla muy, muy claramente y me encanta el concepto que maneja de este feminismo de la diferencia. Antes de abonar y de entrar al tema de la diferencia, sí, insisto, me gustaría recordar que estamos hablando de la Ilustración y que este tema viene, ya estamos en este momento cuando hablamos del feminismo de la diferencia y que no somos iguales, porque hasta antes de este feminismo estamos pensando en que somos iguales. Las mujeres y las feministas en este momento únicamente están pensando en, lo voy a decir fríamente, no se ofendan, pero es como en un acomodo en este mundo que ya está dado, ¿dónde me inserto yo como mujer? ¿Dónde va lo femenino? Y entonces, en esa pregunta dices, no hay ningún femenino en este espacio. Toda esta construcción, tanto simbólica como objetiva, está dada por los hombres, ¿no? Es el pensamiento ilustrado, es el pensamiento de los hombres. Y aquí tenemos una parte importante de Rousseau. Ustedes recordarán a Rousseau, ese hombre maravilloso que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero al unirse en sociedad se corrompe, ¿no? Esta es una de las premisas fundamentales de Rousseau. Pero él hace todo una propuesta metodológica, incluso pedagógica sobre la educación, en un libro que se llama El Emilio, que seguramente algunos ya habrán y algunas ya habrán leído. Y si no, bueno, él hace una propuesta de la importancia de la educación en estas nuevas sociedades y total y absolutamente deja fuera ese hombre que veía a todos los hombres buenos por naturaleza, pues a la otra parte, a las mujeres, ¿no? Y dice, bueno, sí, pero las mujeres no caben dentro de este esquema de igualdad. Y es en este momento en el cual empieza a darse un debate fuerte entre quienes están en contra del feminismo, porque al final del día también insisto, no se está cuestionando ese orden establecido y entonces sí se entiende que las mujeres tenemos cierta esencia y cierta naturaleza que nos impide, dicen ellos y dicen ellas, gobernarnos a sí mismas. Creo, si mal no recuerdo, esa es la palabra que se utiliza. No podemos gobernarnos a nosotras mismas porque nuestras condiciones naturales nos impiden hacerlo. Y entonces de aquí empieza a surgir un debate muy importante, justamente que está cuestionando esta realidad y este orden establecido, en el que dice, todo el debate feminista de los años posteriores se va a centrar en definir qué es ser mujer. ¿Por qué sí somos capaces de gobernarnos a nosotras mismas? ¿Por qué sí podemos acceder al poder? Y todo este cuestionamiento viene, en cierto sentido, marcado por la ola de las sufragistas. Por un lado, en Inglaterra, por otro lado, en Estados Unidos, cada una con sus particularidades, pero el debate se sigue centrando en las mismas necesidades. Por un lado, se empieza a decir, sí, en la medida en que tengamos acceso a esos derechos, vamos a poder cambiar nuestra realidad, porque entonces nosotras podremos hacer las reglas. Y incluso en Estados Unidos se llega a decir, la esencia de las mujeres es pacífica, no violenta, no es más solidaria. Por lo tanto, cuando las mujeres seamos parte de ese mundo, va a cambiar radicalmente todo porque así somos, es la esencia de
nuestra feminidad, ¿no? Ser pacíficas, ser tranquilas, ser agradables, ¿no? Y en todo este discurso se va haciendo notable ese ideal de mujer, ese eterno femenino, la mujer sumisa, abnegada, buena onda, o la que puede incorporarse incluso a la vida laboral y tal, sin dejar de ser bonita, sin dejar de ser linda, sin dejar de tener ciertas características. Es decir, sí es cierto que puedes, pero con ciertas limitaciones. A lo largo de todo este tiempo se sigue tratando de definir qué es ser mujer, por qué sí podemos gobernarnos, por qué sí podemos acceder a ciertos beneficios de este mundo social, cultural y económicamente dado. Y aquí intervienen un sinnúmero de pensamientos, un sinnúmero de propuestas desde el socialismo. Todo esto es un pensamiento sí liberal, sí habla de las libertades, sí como un valor, la libertad como un valor, ¿no? Pero empieza a enriquecerse este debate y esta discusión por otras formas del pensamiento, principalmente las socialistas. Y también a partir de este momento se empiezan a generar otras corrientes del pensamiento, principalmente en Francia y en Italia, que van a dar pie a lo que conocemos justo como feminismo de la diferencia, ¿no? Y en el cual dice, bueno, o sea, somos seres diferentes, somos inferiores, subordinadas, desde una construcción patriarcal y sexual, ¿no? O sea, es un mundo dado por los hombres y que marca nuestra diferencia de ellos a partir del sexo, ¿no? A partir de esa determinación y en consecuencia de todas esas construcciones culturales y sociales que se van haciendo. Se centra precisamente en la diferencia sexual, este feminismo de la diferencia, para establecer un programa de liberación de las mujeres hacia su auténtica identidad, dejando fuera la referencia de los varones. Ojo, aquí se parte de una visión colectiva del ser mujer. En el feminismo de la igualdad es un feminismo individual, porque parte de que tú tienes individualmente las capacidades para transformar esa realidad, ¿no? Incluso Simone de Beauvoir y Wollstonecraft plantean justamente que es la educación. La cultura se tiene que transformar a partir de la educación y plantean modificaciones justamente en este sentido, derechos, reformas, ¿no? Pero sí desde una perspectiva individual. El feminismo de la diferencia apela a un colectivo y también tiene que ver justamente con esta onda o con este pensamiento de las sufragistas que por un lado plantean, en principio sí queremos derechos, pero nuestro referente ya no puede ser el hombre. O sea, en esencia, necesitamos autodefinirnos como mujer. Necesitamos crear un mundo distinto al que crearon los hombres. Es decir, de algún modo lo que se está planeando o lo que se está presentando en el fondo es justamente el hecho de decir, no podemos cambiar las cosas sustancialmente si seguimos haciendo lo mismo. Lo que había permeado desde el punto de vista de este feminismo de la diferencia es una visión en la cual quiero tener lo mismo que tiene el hombre, pero no soy un hombre, ¿no? Yo soy buena, yo soy bondadosa, yo tengo otras características, las que dijo el hombre que yo tenía. Es el debate del feminismo de la diferencia con el feminismo de la igualdad. Sí parte de esta visión de diferenciación, incluso la misma Nuria Varela dice que lo contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y entonces, pero esto ya lo estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Pero durante este momento se está partiendo justamente de estas diferencias, lo cual es sumamente sano, ¿no? Estamos hablando de un feminismo radical que ya te dicen ni madres, ¿no? O sea, esta visión del mundo no es la que yo quiero, no es a la que yo aspiro. Yo voy a crear mi propia visión del mundo, ¿no? Estos conceptos de libertad como valor y de igualdad, como nada más parte de universalizar las necesidades o las cualidades de las mujeres, no es lo que yo aspiro. Eso es lo que tú crees que yo quiero, ¿no? Eso es lo que tú como hombre que tiene esos privilegios supones que es lo que yo quiero, pero en realidad no. Entonces, de aquí es de donde se plantea, creemos un mundo de mujeres para las mujeres desde la óptica de esta perspectiva, aún no propiamente como feminismo, porque esto ya se va a dar posteriormente, pero sí se empiezan a marcar esas diferencias claras. En Italia incluso se empiezan, y en Francia, prácticamente en todo el mundo se empiezan a crear grupos de mujeres con ciertas condiciones similares, a buscar
mecanismos, digamos, para superar la opresión a la que han sido sujetas en sus espacios. Y aquí hay una rica y vasta tradición, sobre todo socialista y comunista, anarquista, sobre todo en América Latina. Ustedes van a ver la película de Argentina, ¿no? Que ni patrón, ni marido, ni ¿cómo es? Ay, se me fue la onda. Bueno, la van a ver y se van a dar cuenta de esta gran influencia que tienen las corrientes del pensamiento anarquistas en toda América prácticamente, aunque nunca permea un gran movimiento, aunque sí de los derechos, porque recuerden que todos los derechos que se han ganado en el terreno laboral sí han sido resultado del trabajo de muchos anarquistas y muchas anarquistas a lo largo de la historia. Y ojo, hasta aquí ninguna de las pensadoras se asume como feminista. Eso es un dato importante que hay que considerar. Incluso hay quienes están cuestionando al feminismo desde esta perspectiva. Esto no quiere decir que los aportes que ellas hacen sean determinantes y fundamentales. La propia Simone de Beauvoir no se consideraba feminista. Emma Goldman, que le imprime un montón de riqueza teórica al feminismo, tampoco se considera feminista. Es más, ella está en contra del sufragio de las mujeres, ¿no? Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, es bien importante sí tener bien clara esta parte. El asunto y en el fondo del debate de la igualdad y de la diferencia, lo que se está diciendo es, por un lado, una visión colectiva, por otro lado, una visión individual, pero esta visión individual que nos permite encontrar en la diversidad la riqueza. Esa es la propuesta, y este feminismo de la diferencia, por ejemplo, lo que puede abonar es al reconocimiento, por ejemplo, de un lenguaje incluyente. El hecho de que hoy podamos hablar de ellos y ellas tiene mucho que ver con este debate teórico desde estos siglos y que hasta el día de hoy empieza a tener, bueno, a partir de los 70s y 80s ya con un feminismo radical más armado, se empieza a hablar, por ejemplo, de este lenguaje incluyente y de lo importante y de lo indispensable de nombrarnos, ¿no? Pero es gracias a este debate que se da durante todo el siglo XVIII y XIX, incluso hasta la fecha, se sigue trabajando, ya lo vamos a ver en las sesiones posteriores, en donde todavía estos feminismos de la diferencia son importantes. Desde un punto de vista académico, son fundamentales los feminismos de la diferencia. Es fundamental entender todas estas particularidades que ya en términos teóricos van a dar el concepto de interseccionalidad. No los vamos a ver estos aquí, pero ahí van a caer, ¿no? Hacia allá se van dirigiendo todos estos feminismos de la diferencia. Ahora sí, el tema que les preocupaba a propias y a extraños. El tema del asunto del patriarcado. ¿Qué demonios es eso del patriarcado? Porque hablamos y el sistema patriarcal y el patriarcado y no sé qué tanto, pero ¿de qué estamos hablando cuando decimos patriarcado? Punto número 1, ojo, y no se trata de herir susceptibilidades. El patriarcado es un sistema de dominación. Primero que nada, es un sistema de dominación, ojo. Esto no quiere decir que únicamente va a beneficiar a unas y a otros no, pero sí es un sistema de dominación. Empecemos por aceptar que esto es el patriarcado, por entenderlo así, ahorita lo vamos analizando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pondera lo masculino sobre lo femenino. Quiere decir que le da un valor más importante o en el nivel jerárquico primordial de la pirámide, la tiene el varón en la sociedad. Eso es el varón y lo que se desprende de ser varón. Ese es el orden de prioridad de prelación que tiene el hombre dentro del sistema patriarcado, lo masculino. Desde la sociología llamamos androcentrismo, que es esta cualidad que se tiene, ¿no? Está la palabra dominguera, ¿no? Para que me digan, ¿te sientes muy fotosíntesis? Pues ahora sí, te sientes muy, ¿no? Con tus palabras domingueras. Bueno, el androcentrismo es justamente esa cualidad o esa condición sociocultural que nos permite valorar en primera instancia lo masculino sobre lo femenino. Esto se da a partir de que hay una naturalización de los roles de género, hay una institucionalización social. Ustedes hablaban, por ejemplo, de estos temas de la violencia, más adelante lo vamos a ver. Existen otros mecanismos para mantenerlo, que es, por ejemplo, el amor romántico, ¿no? Esta modalidad o estos mecanismos que hemos aprendido históricamente de cómo debe de ser el amor, cómo podemos amar, a quién debemos amar, etc.
Hoy en día tenemos micromachismos, que ahorita les voy a pedir que ustedes me ejemplifiquen algunos de estos micromachismos, que son esos pequeños mecanismos de violencia que a veces no se notan, que no son muy sutiles. Ejemplo, ya estás grande para ponerte esos tenis, ¿no? ¿Por qué te pones unos Converse verdes? Ya estás grandecita. Eso es un micromachismo, por ejemplo, ¿no? Y ustedes ya lo dijeron, feminicidios, ¿no? O lo que se dice ahora, violencia machista. Dice Gerda Lerner que el momento en el que surge en el momento en que los hombres se apropian de la capacidad reproductiva de las mujeres. Y a partir de esta se genera la primera forma de propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, desde esta perspectiva, el patriarcado surge cuando los hombres se apropian de esa capacidad reproductiva de las mujeres. Es decir, te relegan a permanecer en casa, te relegan a los cuidados del hogar, a todo lo que tiene que ver con el trabajo de reproducción, desde cargar a quien va a perpetuar a la especie, hasta los cuidados y todo lo que implica el sostenimiento de ese mismo sistema, ¿no? Tú vas a estar encargada de sostener desde el hogar este mismo sistema. Sí, es un sistema de dominación, es una forma de propiedad privada, por supuesto, ¿no? Esta es mi mujer. De algún modo, durante todo este proceso de la Ilustración, sí hablábamos de cierta igualdad y ciertas condiciones generales de libertad, pero para las mujeres no, ¿no? O sea, tú tenías cierto peso en la medida en que tenías o a un papá o a un esposo, ¿no? Que representara tus intereses. Entonces, por eso se dice la primera forma de propiedad privada, ¿no? En el sistema patriarcal, pues somos las mujeres como parte de esa propiedad del hombre. Hasta aquí dudas, comentarios, alguien que quiera abonar un poquito más en el tema. Para reflexionar y para que el viernes tengamos más tema de discusión. 3 preguntas. ¿Soy feminista? ¿Por qué soy feminista? ¿Por qué digo sí, me asumo como feminista? ¿Y para qué? Estas 3 preguntas van a cruzar, y yo espero que crucen un poquito, sobre todo para quienes han decidido ser mujeres. Hay una actividad que realizamos que yo espero que también pronto se puedan sumar, que son charlas de café. Estas no tienen en lo más mínimo un carácter ni terapéutico ni teórico. Vania ya las conoce. Sino más bien se trata de platicar desde el punto de vista de la vida cotidiana, cómo hemos ido construyendo nuestros propios pensamientos, nuestros roles, y vamos a lo largo de las 10 charlas, porque esas son 10 charlas, vamos, pues sí, iniciando procesos de deconstrucción desde nosotras mismas. Esta es una charla un poquito más, más teórica, más académica, porque la intención del partido era que ustedes tuvieran estas herramientas. Pero se pueden ir analizando desde otros ángulos. Si tuviéramos la posibilidad de interactuar físicamente, seguramente ya hubiéramos puesto una dinámica en la cual hubiéramos reconstruido algunos de estos aspectos históricos en nuestra vida hoy. Por la cuestión del tiempo y esta modalidad no nos da, pero yo les pido que nos llevemos estas reflexiones, que pensemos en qué momento decidimos que éramos mujeres, quienes lo somos, en qué momento dije sí, yo soy hombre, ¿no? Con todas estas implicaciones que tiene en mi momento histórico aquí y ahora, ¿no? ¿En qué momento dije sí, soy mujer? Y ahora, ¿en qué momento dije sí, soy feminista? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces yo les voy a pedir que repensemos estos temas, estas pequeñas preguntillas, que las platiquemos en el chat del sábado, y si quieren que abonemos sobre algún tema más específicamente, mándenme un mensajito y yo con mucho gusto, el viernes que tengamos la sesión, amplío más la información. Yo sé que el día de hoy fue general, fue muy, muy general. Aquí está la bibliografía y lo que les voy a pedir que veamos, miren, aquí está la película. Lo que les voy a pedir que veamos para la siguiente sesión. Les pido que para el viernes que estemos en la charla y en el chisme, sí podamos leer El segundo sexo y la creación del patriarcado. Ya están disponibles en la plataforma y están completos los libros. Ahí mismo viene la introducción y conclusión del segundo sexo, y de la creación del patriarcado es la introducción y las definiciones. Les va a gustar, de verdad les va a gustar. Pónganse unos ojos críticos para leerlo. No todo lo que lean es la neta del planeta, ni todo lo que yo les diga. Ustedes juzguen por sí mismas. Por eso me interesó meter en esta primer taller, que leyéramos directamente a las autoras, directamente a las fuentes, ¿no? Que han hecho posible el desarrollo de este pensamiento.
Y si hay chance en un segundo momento, a lo mejor vamos a leer ya otras cosas más actuales, pero ya sobre la base de que entendemos más o menos, vamos entendiendo incluso de qué van estos debates teóricos, porque estos debates permean, el feminismo es tan grande, digamos, tan determinante, que es capaz de utilizar estas herramientas teóricas de una manera práctica. Yo creo que ninguna otra práctica política ha sido tan profunda como lo ha sido el feminismo. Entonces, me parece importante que sí manejemos un poquitín más estos conceptos. Vean la película Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Está libre, en descarga libre en YouTube. Es argentina, ahí por si les genera un poquito de ruido, que de pronto no se entiende muy bien a las argentinas y a los argentinos menos. Pero está muy bien, me gusta, está padre.